Bueno, buenos días con todos los presentes y bueno, los que después vean la grabación también, que luego ponemos a disposición. Estamos en una nueva sesión de un ciclo que llamamos Agrobusiness Talk. Esta vez tenemos pues el honor de estar con un gran investigador del CATI, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, tan emblemático CATI. Pero antes de comenzar con la charla propiamente dicha, quisiera dar un pase a nuestra directora Mirta Nazario, directora de departamento, que da la bienvenida al expositor y las palabras iniciales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a ustedes al doctor Luis Orozco. Él es académico e investigador y asesor técnico en agroforestería tropical con cultivos perennes. Actualmente trabaja en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATI en Costa Rica. La verdad que para nosotros ha sido gratificante tenerlo en esta sesión de Agrobusiness Talk para hablar justamente de este tema importantísimo que es el cacao, ¿no? El título de la presentación es Vinculando el cacao con trayectorias de cobertura arbórea en paisajes de Nicaragua y Perú, discursos de actores y líneas de tiempo. Bienvenido, Luis Orozco. Bienvenido, gracias por estar en la Universidad Científica del Sur y bienvenidos a todos también los que se han unido a esta sesión de Agrobusiness. Dale. Claro, muchísimas gracias. Santiago, usted me indica cómo procedemos, ¿verdad? Tenés tu micrófono cerrado. Unos 25 o 30 minutos de charla y después un diálogo, una conversación, preguntas, ¿no? Sobre el tema para nosotros y para ustedes también. Es un gran tema el cacao, un gran cultivo. Okay. Por favor, procede. De acuerdo. Voy a empezar a compartir pantalla y necesito entonces, Santiago, que me confirme, por favor, cuando ya estamos viendo full pantalla. Estamos viendo full pantalla. Ok. Bueno, muchas gracias, Santiago y colegas de la universidad por la invitación. También es un placer acá estar compartiendo con ustedes un poco del trabajo que nosotros realizamos en CATIE, pero no solamente como CATIE, sino en alianza con diferentes instituciones de investigación y de desarrollo, e incluso también en relaciones con la empresa privada. Esta presentación que tengo para hoy va a hablar o va por lo menos a explicar un poco ese fenómeno de la expansión o el crecimiento de cacao como agente de reforestación y como agente de deforestación. Y para esta presentación vamos a mostrar resultados de un trabajo que hicimos en el 2021-2022 en dos paisajes de cacao en Nicaragua y en Perú. Y esta investigación tiene una combinación de metodologías que implica entrevista a actores clave, construcción de líneas de tiempo, revisión de imágenes satelitales y también una nueva metodología que se llama análisis de discursos. Y ese análisis de discursos se complementó también con una revisión de las noticias, los medios y cómo en general los medios de comunicación, de prensa y los tomadores de decisiones visualizan un fenómeno alrededor de un cultivo o de un recurso natural. Entonces este es un trabajo que creo que combina varias metodologías y me parece que puede ser bastante útil no solo para cacao, sino para otros rubros y para otros usos de suelo si se quiere de cierta manera abordar el tema con ese enfoque. Recién presentamos este trabajo en el Foro Latinoamericano de Cacao hace más o menos un mes, agosto, en Costa Rica.
y tuvo mucha, digamos, mucha aceptación, mucho debate, mucho eco, y espero que también cause lo mismo en la audiencia para ustedes. Bien, comenzamos. El trabajo ya está publicado, se publicó en una revista ahí, científica, y entonces está disponible para descargarlo y para leerlo. No hay que pagar ningún fee, nada más se va al sitio web de la revista, se busca el título y se descarga. Incluso uno puede descargar los materiales suplementarios y todo el set de datos que nosotros utilizamos para desarrollar este trabajo. Así que les invito después a ir con más detalle a explorar esa publicación. Como les decía, estuvo a cargo de personas de CATIE, pero también incorporó investigadores del CIFOR ICRAF, que tienen oficinas en el Perú, y investigadores y expertos de la empresa privada en Nicaragua, como la Fundación Nica France, que tiene mucha vinculación con los colegas del CIRAD en Francia. Entonces, una visión colectiva que espero que ustedes se animen a explorar más adelante. Bien. ¿De quién? Alguien tiene ahí abierto el micrófono de las últimas personas que entró, así que por favor que si lo cierran, ¿no? Ok, vamos a dar una pequeña datos a nivel mundial. Más o menos 10.5 millones de hectáreas se cultivan de cacao en los diferentes continentes, ¿no? África, el sureste asiático, Latinoamérica, y obviamente los nuevos países y las nuevas economías que están emergiendo en la producción de cacao, como por ejemplo en la India, en China, en Australia, en Papúa Nueva Guinea, y todas esas islas pequeñas del sureste asiático también están retomando el cultivo del cacao, precisamente porque hay una demanda interesante por el grano. Y el cacao es el sustento de más o menos unas 45, 50 millones de familias que dependen de estas pequeñas parcelas de cacao para su economía, para su sustento a nivel global, ¿no? Entonces es un cultivo que el 85% está en manos de pequeños productores y el restante 15% son explotaciones de cacao, fincas comerciales de mediana y de gran escala. Y algo muy interesante, es una primera estimación que se hace, es que a nivel global, un poquito más del 30% del cacao, del área cultivada del cacao a nivel global, está bajo sistemas agroforestales. Eso quiere decir que 70% del cacao viene de plantaciones con poca o nada de sombra. Y es un modelo entonces que no necesariamente tiene esas bondades y ese valor ecológico para la conservación, para la provisión de servicios ecosistémicos. Y de ahí entonces nosotros nos planteamos la necesidad de explorar qué define que un país o una región o un paisaje pueda cultivar cacao bajo una modalidad agroforestal o se vaya bajo una modalidad de monocultivo con menos o con nada de sombra. Y este tema ya está obviamente teniendo eco en la comunidad científica internacional a través de diferentes talleres y foros que se realizan para discutir cuáles sistemas agroforestales se pueden implementar en África, en Latinoamérica, en Asia, y que responda a las necesidades, los medios de vida de las familias, que provean servicios ecosistémicos, pero que además sean rentables, competitivos y permanezcan en el paisaje por mucho tiempo. Perdón, creo que hice algo ahí. Deme un momento, algo ocurrió ahí, toqué mal. Voy a volver a cargar la presentación, discúlpenme. Ahí está. Bien, algo que hay que tener en mente también es que la producción de cacao a nivel mundial se ha incrementado. Sin embargo, ese incremento no ha sido por efecto de un incremento en el rendimiento, en la productividad de cacao, sino que ha sido una respuesta a la expansión del cultivo hacia nuevos frentes, hacia nuevos terrenos, y esa expansión también ha traído como consecuencia de que el cultivo haga uso o haga un cambio de uso de la tierra de bosques secundarios, bosques primarios, barbechos,
cobertura arbórea que es eliminada para dar paso a nuevas plantaciones de cacao. A nivel mundial se estima que cerca de 2.5 millones de hectáreas han sido eliminadas para producir cacao, principalmente en el sureste, principalmente en el oeste y centro de África, donde viene el 70% de la producción. Y eso ha traído una imagen bastante negativa al cultivo del cacao. En Latinoamérica hay una situación dual. En ciertos países y en ciertos paisajes cacaoteros dentro de esos países, el cacao puede jugar un rol como agente de deforestación o como agente de reforestación también. Entonces, quiere decir que esta situación de relacionar el cultivo del cacao con expansión de frontera agrícola y cambio de áreas boscosas tampoco es ajena a nuestra Latinoamérica. Aquí ven una fotografía aérea de los cacaotales africanos. Ahí podemos ver que hay muy baja densidad de cacao. Si ustedes ven esos grandes espacios entre plantas, son copas muy anchas, son árboles bastante altos, viejos, con poca productividad. Pero si vemos un poco el dosel de sombra, cuáles son los árboles que están proveyendo sombra a ese cacao, son muy pocos. Básicamente son algunas palmas y algunos árboles remanentes del bosque original. Es decir, es un cacao cultivado con menos de 15 árboles por hectárea de sombra. Eso puede verse también como un sistema agroforestal, pero su valor ambiental, su valor ecológico, con ese modelo, con esa fotografía, es bastante cuestionable. Como les decía, la situación de deforestación en Latinoamérica no es ajena. Hay situaciones documentadas en la Amazonía del Perú, en Brasil, en las zonas de conflicto también en Colombia, también en algunas zonas indígenas y algunas zonas protegidas de Centroamérica, principalmente en Guatemala y en Nicaragua, se está documentando esta situación de avance del cacao, de la palma, del café robusta, a costa también de las áreas que están cubiertas con bosques o con cierta vegetación que provee beneficios al ambiente. Entonces, no es una situación ajena y queremos entender este fenómeno. ¿Qué hace que se dé una situación negativa o positiva en torno al cultivo del cacao? En Latinoamérica, nosotros nuestro discurso y nuestro valor tal vez agregado al sistema de cultivo del cacao que tenemos es que más del 80% del área cultivada en Latinoamérica, si lo ves por países, en algunos países llega hasta el 95%, ese cacao está cultivado con sombra. Y esa sombra tiene diferentes modalidades y diferentes arreglos agroforestales, pero en resumen, la producción de cacao en Latinoamérica tiene ese valor ambiental, que la mayoría del cacao está asociado a árboles de sombras que dan beneficio a las familias, al ambiente y obviamente ayudan a los objetivos de restauración ecológica de paisajes agropecuarios. Y si ese es un valor, un plus que nosotros creo que tenemos que promocionar con mayor beligerancia para atraer fondos, para atraer proyectos y obviamente ojalá eso se convierte en mejoras de precios o pago por servicios ambientales para esos productores que cultivan cacao en sistemas agroforestales. Cuando revisamos los medios de comunicación y vamos a un país cultivador de cacao, productor de cacao, esos medios de comunicación manejan o perciben un doble discurso. En algunos momentos, esos medios de comunicación hacen énfasis en el cacao, que el avance del cacao está deforestando áreas pristinas, bosques pristinos, áreas protegidas, o está haciendo un cambio de uso de suelo y está perjudicando, digamos, todos los objetivos de conservación que se ha plantado el país. Y también hay otro segmento del medio de la comunicación que realza el valor ambiental del cacao, principalmente cuando se lo hace o se expande a escala bastante grande. Entonces, hay un discurso dual que no puede ser trasladado como positivo o como negativo a todo el país, sino que ese discurso y esa realidad tiene que ser entendido a nivel de provincia, a nivel de paisaje,
y un poco comprender cuáles son los factores que están detrás de que el cacao se vea como reforestador y como deforestador. Estas son las tres grandes preguntas de investigación que nosotros nos planteamos al inicio. Queríamos saber cuáles eran esas condiciones habilitantes y limitantes que impulsaban un cambio positivo o negativo en torno al cacao. ¿Cuál es la visión de los expertos en torno a esa situación? Y también queríamos ver cómo los medios de comunicación en Perú y en Nicaragua están observando, comunicando estas situaciones, estos fenómenos hacia al público general. Y en estos dos países tomamos dos estudios de caso, dos paisajes muy particulares. Hay uno que se llama Guaslala en Nicaragua y en el caso del Perú concentramos el trabajo en el distrito de Irasola, en Ucayali. Entonces los datos que van a ver ahora vienen de esos dos estudios de caso. Esto es lo que se conoce en la academia como la curva de transición del bosque. ¿Cuáles son los diferentes cambios que ocurren en cobertura arbórea? Una vez que hay una intervención antropogénica, llegamos a un bosque original que tiene una cobertura, una riqueza de especies y una serie de funciones ecológicas que están en su máxima expresión, que están en un estado de clímax, y cuando se le interviene, ese bosque se va degradando, pasa a un bosque secundario, luego pasa también a los usos de suelo agrícolas y ganaderos, y en algún momento en esa curva de transición en el tiempo, viene la agroforestería, vienen las mejores prácticas, vienen los proyectos y las decisiones de los productores y esa agricultura empieza a incorporar más árboles y esa curva empieza de cierta manera a retornar hacia los estados con mayor cobertura arbórea. Traigo esta curva acá porque es importante tenerla en mente para que entendamos por qué los resultados y por qué los medios de comunicación ven al cacao con ojos positivos y con ojos negativos en los dos estudios de caso. Entonces, lo dejo ahí para que lo tengamos en mente más adelante en la discusión. ¿Qué hicimos? Entrevistamos en primer lugar a actores de diferentes eslabones de la cadena de valor en esos dos países para hacerle un cuestionario, una serie de preguntas, pero lo que más queríamos entender a través de este primer ejercicio era que los expertos en estos países cuantificaran de manera gruesa cuáles eran los diferentes modelos de cultivo de cacao que existían en el país a nivel nacional, para poder entender cuál es ese potencial valor ecológico que tienen el cacao bajo sistemas agroforestales. Ahí está la lista de personas o de instituciones involucradas en ese trabajo y ahora vamos a ver qué fue lo que nos dijeron estos colegas. Nosotros le pusimos sobre la mesa en el cuestionario a estos expertos estas 6 diferentes modelos de producción de cacao. Y les preguntamos a ellos que nos dijeran cuál era la proporción que cada uno de esos modelos agroforestales pensaban ellos que ocupaba a nivel nacional. Los números que ustedes están viendo ahí arriba que dice NIC, por ejemplo, en la primera tipología de pleno sol, dice Nicaragua básicamente 10% y Perú abajo dice 24.7%. Quiere decir que los expertos y la gente que trabaja en cacao consideran que al menos el 10% del área cultivada de cacao en Nicaragua es a pleno sol. En cambio, en el Perú es un cuarto del área cultivada bajo ese modelo agroforestal. Y si nos movemos hacia la derecha, vemos los diferentes modelos agroforestales que tienen más especies, más diversidad, más densidad de sombra y que tienen diferentes desempeño agronómico también. Y lo que es interesante ver que pareciera que en el Perú, más o menos los primeros 4 modelos son los que están mejor representados a nivel nacional y en proporciones más o menos similares, es decir, 25% pleno sol, otro 20% cacao con una sombra muy simple, en el tercero otro 25% de cacao con una sombra productiva o que combina maderables y leguminosos, y un 23% un cacao con sombra mixta. Es decir, tengo esos 4 modelos más o menos divididos en proporciones iguales. Y los otros 2 modelos que se llaman cacao rústico y cacao o agrobosques de cacao están presentes en una menor proporción en ambos países. Eso es importante para poder valorar entonces
los beneficios y el valor ecológico que tienen los diferentes modelos agroforestales que se pueden encontrar en un país. El segundo ejercicio que hicimos con estos actores fue tratar de entender cuáles son esas tendencias, esas rutas que el cultivo del cacao transita en cada uno de los países para que se le pueda ver como deforestador o como agente reforestador. Y lo que nosotros rescatamos de esos talleres y de esos cuestionarios es que en Nicaragua, por ejemplo, el cacao está casi netamente vinculado con la reforestación. Los expertos nos dicen que el cacao podría reemplazar o está reemplazando pasturas degradadas, cafetales viejos improductivos, o aquellas zonas donde la cobertura arbórea es bastante baja, entonces el cacao está realmente recuperando cobertura arbórea en el paisaje. Sin embargo, también reconocen que se podría abandonar el cacao y perder esa cobertura arbórea cuando hay malas decisiones o malas recomendaciones técnicas, cuando tengo una explosión de una enfermedad como por ejemplo la monilla en los años de los 90, inicios de los 2000 en Centroamérica. Mucha gente abandonó cacao, lo tumbó y vino otro uso de suelo que no tiene la misma cobertura arbórea del cacao, o el hecho de seleccionar un material genético incorrecto que no brinde ese rendimiento esperado con el que se promueve el cacao en ese paisaje agrícola. También en la coyuntura del 2021, esa fluctuación de precios y los altos costos de la certificación están desanimando, desmotivando a los productores para que sigan ampliando el área bajo cacao en este paisaje cacaotero. Y finalmente, en aquellas zonas donde hay muy baja, digamos, legislación o muy bajas normativas ambientales, el cacao se ve, se percibe y se ha detectado que es un agente de deforestación que se está adentrando a esas áreas protegidas que tienen muy poca vigilancia, por decirlo de esa manera. ¿Cuáles son esas condiciones habilitantes que hacen que el cacao vaya por la ruta de deforestación? Para el caso de Nicaragua es el envejecimiento de los agricultores, el bajo precio en el mercado nacional, la baja rentabilidad de los sistemas agroforestales que se están promoviendo, y también es el tema de la poca incidencia política que tienen los pequeños productores, las organizaciones en el espacio de toma de decisiones respecto a los planes o estrategias nacionales de cacao. En cambio, los factores que hacen que el cacao siga la ruta de agente de reforestación son cuando seleccionamos un material genético de buena calidad, es decir, que hace que un cacao sea productivo, sea estable, permanezca en el ambiente, y el tema de pago por servicios ambientales y el trabajo en torno a la seguridad en la tenencia de la tierra. Entonces, cuando el sector cacao, cuando la cadena de valor propicia o trabaja en función de estas condiciones habilitantes, el cacao permanece en el paisaje, su valor de uso de suelo con cobertura arbórea es permanente y eso contribuye a las metas de reforestación o de restauración que se plantean en un paisaje cacaotero. En cambio, en el Perú, ¿cuáles son las tendencias que se han visualizado? Realmente en el Perú el cacao está vinculado tanto a eventos de deforestación como eventos de reforestación. Depende en qué momento se hace esa evaluación y en qué momento se hace el análisis de las coberturas o cambio de uso de suelo en un paisaje, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pudimos rescatar es que el cacao en Irasola empezó en la década de los 80 y llegó acompañado de un ciclo de migración, y eso hizo entonces que las actividades de conversión forestal y degradación que permitían a los productores tener propiedades de la tierra y plantar cacao y otros rubros, en ese momento particular, en esa década, el cacao jugó un rol de agente de deforestación. En otro momento, ese cacao, como lo hemos visto en las últimas 2 décadas, está ahora siendo promovido para sustituir cultivos anuales o cultivos como árboles frutales,
y también incorporar un rubro que tiene mercado. Entonces, si lo vemos, el cacao, el fomento de cacao en la última década, en esa última década su rol ha sido como un agente de reforestación. Más sin embargo, las plantaciones de cacao bien manejadas, bien establecidas en un paisaje agrícola, pueden ser abandonados en algún momento cuando esta comunidad, cuando este grupo de personas, cuando estos pobladores experimentan problemas sociales o actividades de crimen organizado que precisamente hacen que la familia procure su sobrevivencia sobre las fincas y los cultivos que están en esa finca. Entonces, en el Perú, la percepción y lo que se ha documentado es que el cacao, en función de en qué momento, en qué década uno lo evalúa, ha tenido un rol de deforestador y un rol de agente de reforestación también. ¿Cuáles son esas condiciones que se identificaron en el Perú? Nuevamente, el cacao puede ser un agente de deforestación cuando tengo plantaciones muy envejecidas y cuando tengo precios de certificación demasiado altos y una fluctuación de precios que no me permite manejar y producir suficiente cacao en una misma área, sino que me veo obligado a ampliar mis áreas para poder también garantizar esos ingresos en el año. Y también otro factor que fue identificado en el Perú por los diferentes actores es que hay un peso político de los medianos y grandes empresarios que mueven sus fichas a la hora de la toma de decisiones y pueden entonces de cierta manera intervenir áreas boscosas, áreas con cubiertas arbóreas para plantar cacao con modelos agroforestales que no necesariamente conservan esos árboles útiles para el productor ni para el ambiente. Sin embargo, las condiciones que pueden hacer que el cacao cumpla y continúe con ese rol de reforestación es otra vez cuando se garantiza un pago por servicios ambientales, principalmente por secuestro de carbono, cuando hay probablemente un subsidio de la certificación y el modelo que se selecciona, el modelo de cultivo que se selecciona en un paisaje es muy importante. Es decir, si voy a ir por el cacao a pleno sol, voy a ir por otros modelos que combinen árboles útiles a la par del cacao. También es importante que el modelo procure la rentabilidad, que la mayor parte de los rubros asociados y los árboles asociados tengan un mercado fijo para que el productor logre su sustento a partir de la producción de cacao y no se vea forzado a ampliar las áreas o a cortar bosques o a cortar purmas para plantar más cacao y seguir produciendo más grano. Ahora, los medios de comunicación, ¿cómo lo ven? Aquí lo tenemos que analizar en dos maneras. Nosotros lo analizamos cómo los medios de comunicación miraban al cultivo del cacao antes del 2010 y después del 2010. Este es en el caso de Nicaragua. Lo que están viendo en la parte de arriba y que tiene una pequeña, digamos, identificador rojo, eso es cómo los medios de comunicación y los investigadores miraban el cacao antes del 2010 para el caso de Nicaragua. Había muy poca medios de comunicación que etiquetaban al cacao como un agente de deforestación. En ese momento, los rubros o las actividades que eran responsables de la deforestación eran la minería, la ganadería, y también los cultivos industriales que en ese momento estaban tratando de establecerse en ese paisaje cacaotero en Nicaragua. Sin embargo, cuando lo vemos después del 2010, cuando en Nicaragua ya ese ambiente posguerra, posconflicto se calmó, se normalizó, vino entonces la empresa privada, viene la inversión, vienen los proyectos, vienen las agencias de cooperación y el cacao se impulsa con mayor fuerza. El cacao agroforestal llega a través de proyectos, llega a través de plantaciones medianas y grandes y entonces los medios de comunicación hacen un poco más de ruido en torno al cacao agroforestal. Sin embargo, cuando lo vemos a nivel país y a nivel agropecuario, la tasa en la que va creciendo el cacao agroforestal en Nicaragua es muy pequeña, es mucho más lenta que lo que va creciendo la palma, que lo que va creciendo la ganadería e incluso las plantaciones de cítricos que proveen de materia prima a los Estados Unidos. Entonces, el cacao sí, en Nicaragua es un agente reforestador, se cultiva bajo sistemas agroforestales,
pero su tasa de crecimiento es tan pequeña que su efecto positivo todavía no se nota a nivel de paisaje en comparación con los otros rubros que están ganando mucho más terreno en menor tiempo. En el Perú es más o menos una situación muy parecida. Cuando lo vemos antes del 2010, ya había también una imagen algo negativa de la expansión del cacao en ciertas áreas forestales, en ciertas áreas protegidas. Eran casos muy aislados, muy escasos, muy particulares, que visualizaban, etiquetaban al cacao como un rubro que estaba eliminando la cobertura arbórea sobre un territorio. Sin embargo, después del 2010, que básicamente esta colección de medios de comunicación que tienen una barrita verde acá, ahí la situación cambia. Ahora sí, la escala en que está avanzando el cacao en el Perú, el siguiente en el Perú, que es un modelo agroforestal, hace que el cacao ahora, en la última década, sea visualizado como un agente de reforestación, ¿verdad? Y eso tiene, como las plantaciones son mucho más grandes, es un país obviamente mucho más grande, nada que se puede comparar respecto a Nicaragua, eso hace que el peso que tiene el cacao como un uso de suelo amigable con el ambiente también ya sea reconocido en la actualidad. Sin embargo, esa tasa de expansión en cacao en ciertos paisajes está más o menos al mismo ritmo de que puede ir creciendo otros rubros y por lo tanto su rol actual de la última década como agente de reforestación es significativo y ojalá permanezca así en las siguientes décadas que nos esperan. Los mensajes finales que quiero dejarles acá es que el cacao tiene ese potencial para mejorar la cubierta arbórea. Sin embargo, ese potencial y ese valor depende mucho de cuál es la escala en que se produce el cacao en un paisaje y cuál es el modelo de cultivo que se promueve en un paisaje agrícola para que tenga un efecto en esa cobertura arbórea. Otro mensaje es que dependiendo de los contextos, de los choques y de las fuerzas en la cadena de valor del cacao, el cacao puede pasar en cuestión de una década, puede pasar en un paisaje de agente de deforestación como un agente de reforestación. Entonces no es un tema solo de que el productor decide tumbar una purma o un bosque para plantar cacao, sino que a veces es una respuesta, un choque negativo a una fuerza, a una decisión que se toma a otros niveles y que tiene consecuencias positivas o negativas en un paisaje cacaotero en particular. Y acá lo que nosotros proponemos para abordar este enfoque del cacao como agente que ayuda a la cobertura arbórea o que reduce la cobertura arbórea, sugerimos que ese análisis se lo haga a nivel de paisaje, que no se lo haga a nivel nacional. Es decir, no podemos etiquetar al Perú como un país deforestador ni a Nicaragua como un país deforestador porque quiere producir más cacao, sino que la situación ocurre a nivel de paisaje y se tiene que entender muy bien cuáles son esas fuerzas y esas situaciones que se juntan para que el cacao siga un camino positivo o negativo en función de la cobertura arbórea en paisajes agrícolas. Bien, muchas gracias. Es lo que tengo para comentarles. Por ahí está mi información de contacto. Yo creo que ahora lo más importante es que tengamos una conversación abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la presentación. Y hay varias preguntas en el chat que las vamos a ir y comentarios que los podemos ir revisando. Pero de la primera imagen, al principio mostraste una imagen que tiene que ver con la densidad de árboles y me parece que mencionaste que era de África, mostrando que era muy raro. Y me parece que el tema de la productividad es importante, ¿no? O sea, ¿qué tan relevante? Por ejemplo, la productividad y, ojo, el precio también. Ahorita tenemos una coyuntura, no sé cuánto dure, el cacao está bastante con un buen precio y las productividades en los paisajes que han mencionado son un poco diferentes. Me parece que la productividad en el Perú es distinta a la de Nicaragua y a la de África. Claro. Creo que son factores que habría que revisar también.
Sí, yo no mostré, digamos, datos de productividad, pero si comparo, por ejemplo, la productividad general en Nicaragua, en este momento está en 350 kilos por hectárea por año. En plantaciones que tienen más o menos entre 20 y 30 años. En el Perú, dado ese paisaje cacaotero, ¿verdad? Hay muchas provincias, hay muchos lugares donde se produce cacao, pero si lo ves a nivel nacional, la productividad puede andar 500, 600 kilos a nivel nacional. ¿Perdón? Ya está sobre la última vez 870. Yo diría que ya estamos cerca de 1000 kilos por hectárea. Exactamente, eso es el doble de lo que ocurre en Nicaragua, ¿no? Pero si ves en el continente africano, la productividad igual no supera los 350 kilos, son plantaciones por encima de los 40 años que ya básicamente dieron su vida útil, el material genético no es el correcto, entonces ese conjunto de factores hace que los actores, la gente que vive del cacao para producir más cacao, tenga que ampliar áreas y no necesariamente implementar buenas prácticas porque lo que ya tenés cultivado hoy, su respuesta es tan pequeña en términos de productividad que no hay otra salida en este momento, ¿no? Así es. Claro, pero sí son elementos que se tienen que evaluar en cada uno de los paisajes que uno quiere entender y calificar como reforestador o como deforestador. Tenés que entender ese contexto y ese historial que llevaron a la situación del modelo de cultivo de cacao hoy. Bueno, revisando los comentarios, acá tenemos un comentario del doctor Juan Chávez, dice la cantidad producida por hectárea año no ha cambiado en los últimos 40 años y la calidad, no sé si estás, probablemente se ha cambiado, ¿eh? Mi percepción es que ha cambiado. ¿Cómo es? Repetí, por favor. La cantidad producida por hectárea, o sea, la productividad, no ha cambiado, dicen, en los últimos 40 años. Y la calidad. Sí, a ver, tal vez a veces yo cuestiono mucho los promedios porque no son necesariamente las mejores medidas de tendencia central, ¿verdad? Ese dato que yo mostré, por ejemplo, de la productividad a nivel global, de 700 kilos, eso es a nivel global. Pero nuevamente, tengo que ir a un país, a un continente, a una región donde voy a encontrarme esos extremos de gente que está produciendo hoy 1,5 toneladas, ¿verdad? Y hay un paquete tecnológico detrás de eso. Pero también me puedo encontrar situaciones donde estamos produciendo solamente 200 kilos en los territorios indígenas que tienen muy poco acceso a asistencia técnica, están muy desconectados de los mercados, etc. Entonces, hay un gran rango, digamos, de situaciones. Probablemente el promedio no hace justicia a esa diversidad de situaciones. ¿La calidad ha cambiado? Sí, ha cambiado también. Lo que no ha cambiado es la productividad en términos globales, pero la calidad ha dado un salto importantísimo a nivel de países. Hoy ya tenemos concursos nacionales que premian por calidad, tenemos precios o incentivos que también pagan por esa calidad y obviamente nuestro cacao latinoamericano es apetecido y buscado precisamente por esos atributos de calidad que lo diferencian de otros orígenes o otros de regiones productivas. Entonces sí ha habido, creo yo, un cambio más importante en términos de calidad, diría yo, que en términos de productividad a nivel global. Yo creo que ahora lo que falta es eso, dar ese salto y duplicar o triplicar ese promedio de rendimiento que tenemos actualmente. No, y también el tema de, digamos, la vertiente ahora de producir chocolate, que en algunos casos se está dando, ¿no? Hay buenos ejemplos de producción de chocolate de muy alta calidad, ¿no? Todavía son Exacto. pequeños, no tienen el volumen que tienen las grandes empresas, pero ya hay muy buenos, de muy buena calidad. Exactamente. Ajá. Acá dice, en la actualidad el porcentaje del bosque primario degradado puede recuperarse a su estado original. Es muy difícil que nosotros podamos recuperar el estado clímax de los bosques. Es muy difícil. Lo que sí puede ocurrir es que va a acercarse tal vez lo máximo posible a una situación de bosque secundario que va a conservar un cierto nivel de especies
que va a conservar una cierta diversidad de animales, de insectos, pero es muy difícil que nosotros podamos revertir la cobertura arbórea en un paisaje hasta esa situación de bosque primario original en estado clímax. Lo que podemos es acercarnos lo más parecido posible a esa cobertura arbórea. Y no es porque no lo querramos hacer, sino es que las condiciones microclimáticas que se crean cuando uno interviene en un área boscosa hace que se rompan muchos ciclos de regeneración natural de especies, muchos ciclos de ciclaje de nutrientes, incluso los reguladores y controladores biológicos que estaban en ese clímax de bosque cuando ya lo intervenimos se perdieron. Entonces podemos poner un árbol de regreso y podemos plantar algo muy parecido al bosque. Sin embargo, esas funciones ecológicas probablemente van a faltar y son muy difíciles de recuperar en el tiempo. Pero aún así, un sistema agroforestal de cacao, digamos, en términos de balance de carbono, es siempre, digamos, retiene más carbono que el que libera, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, pero si lo comparas con el bosque, no. por ejemplo, comparemos el stock de carbono de los sistemas agroforestales tipo Cabruca del Brasil, ¿ya? Que son rústicos. Ahí estás hablando cerca de unas 180 a 250 toneladas de carbono por hectárea, el stock, porque hay árboles grandes, árboles viejos, con un diámetro, una gran altura, y el stock de carbono en la biomasa aérea y en el suelo es importante. Y si yo comparo el stock de carbono de sistemas agroforestales con ese modelo de cultivo, que es lo más parecido a un bosque, probablemente voy a llegar a algo por 100, 150 toneladas de carbono por hectárea. Entonces, el cambio tiene que ser mucho más grande. Tengo que dejar crecer casi libremente esos árboles para que se pueda acercar un poco más al stock de carbono de esos otros modelos mucho más rústicos que tienen más árboles asociados. Leo la pregunta del doctor Juan Clemente Díaz. Buenos días, desconozco los precios de Nicaragua o Centroamérica. En mi tiempo en Alemania pude ver que los chocolates en estanterías de supermercados son mucho más baratos que los chocolates de Perú. Gracias. ¿Qué podría explicar esta diferencia de precios? Decía, yo lo he visto también, no exactamente en Alemania, pero en otros sitios el chocolate es más barato en los lugares donde exportamos el grano que aquí. Te voy a dar los precios oficiales del mes pasado. Hay un comprador muy grande en Nicaragua que se llama Ritter Sport, que tiene casi que 2 décadas de estar trabajando en cacao, comprando cacao y cultivando cacao ahora en Nicaragua. Ellos pagan ahorita, la semana pasada, estaban pagando $3,000 la tonelada de cacao fermentado, seco y certificado orgánico. Yo lo que entiendo es que ellos ocupan ese grano para hacer sus mezclas con granos procedentes de África y de otras fincas que tienen en otro lado para posicionar sus cacao en Alemania, y lo he visto también aquí en Costa Rica, donde estoy ahorita. ¿Por qué es más barato? Porque creo que lo que hacen o lo que nos envían a nosotros son esos cacaos que no necesariamente tienen altas concentraciones de grano, como es lo que nosotros hacemos desde nuestros países. Nuestro enfoque de producción de chocolate y de transformación es las mezclas de chocolates que tienen altas concentraciones de cacao con una mezcla de mieles, de frutas y de otros ingredientes que son tradicionales de nuestra cultura. Ese es el enfoque comercial que le queremos dar nosotros. En cambio, las grandes empresas tienen un mercado mucho más grande y su enfoque es mucho más masivo. Entonces, menos chocolate, pero tenés 15 diferentes tipos. Eso hace probablemente que el precio sea mucho más barato y venga mucho más accesible a nuestros mercados. Es una visión y estrategia del que procesa el grano y de que lo convierte en chocolate, ¿verdad? Aún así uno puede ver barras de 100 gramos a €1, por ejemplo, en las estanterías en Mercado Europa. ¿Cómo puedes, de 93%, que es el 90%, 85%, a €1, €1.50, ¿no? En el Perú compramos los chocolates y la gente lo compra porque sabe que es bueno y de calidad, a €4.
3 euros mínimo, ¿no? El equivalente en soles, obviamente. 5 Sí. se pagan tranquilo, ¿no? Pero tenemos ese contraste que es difícil de explicar. Sí, es difícil competir con esos mercados y esas economías de escala, ¿verdad? Te pueden decir cuál es la concentración de cacao en el chocolate, pero no te dicen cuál es el origen de esa materia prima. Entonces probablemente estás comprando en un lugar que no aprecia la calidad, que no aprecia el sabor, que no hace ninguna diferenciación por algunas variedades. Simple y sencillamente estás comprando un grano con un proceso de calidad o de beneficiado cuestionable y que lo metes a una producción masiva de chocolate, ¿verdad? Eso es innegable. Ezio Varese de Solidaridad dice, en Perú mucho del cultivo de cacao que se ha sembrado en la última década se está sembrando en terrenos que eran cafetaleros por cuestiones de cambio climático. En el proyecto Sé Competitivo hicimos un estudio para evaluar escenarios futuros de las áreas de cultivo de café y en este se observó que el cacao le sigue los pasos. O sea, el cacao está sustituyendo, si se cabe la palabra o el término, al café. Yo lo he visto en casos de arroz, por ejemplo, en Amazonas hay sitios donde se sembraba arroz y ahora se siembra cacao, ¿no? Sí, es un fenómeno que está presente casi que en toda Latinoamérica, ¿verdad? Porque el café creciendo hoy en altitudes entre los 600 y los 1000 ya no necesariamente genera ese grano con aquella calidad que teníamos hace una década. Entonces, tal vez para aprovechar ese modelo agroforestal que ya está instalado en un territorio, el cacao está tomando ese espacio y es una gran ventaja, creo yo, para poder mantener esa cobertura arbórea, porque el cacao también necesita, requiere y crece bastante bien en sombra. Entonces es un fenómeno que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Yo creo que el cambio climático para cacao no va a afectar tan grande como sí lo está haciendo para café. Creo que el cacao tiene una mayor plasticidad fisiológica para acomodarse a esos nuevos cambios del clima. Entonces, bien, creo yo, por los productores de café que están optando por cacao en lugar de otros usos de suelo que conserven menor cobertura arbórea. Sí, ahora, en el caso que le mencionaste el envejecimiento de las plantaciones. Ahora, el crecimiento del área cultivada de cacao en el Perú, digamos, data de los 20 o 30, 20 últimos años, ¿no? Está creciendo 10-15% al año, ¿no? Creo que a principios de siglo, no tengo el dato exacto ahorita en la cabeza, pero no llegábamos a 20-25 mil hectáreas, ¿no? Ahora estamos en 170.000 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se considera una plantación envejecida para que ese sea un factor de disminución de productividad? Hay mucha de las áreas cultivadas quizá no sea tan vieja, ¿no? La mayor parte tal vez. Sí, ayer precisamente estaba haciendo una revisión sobre las necesidades de renovación y rehabilitación de cacao a nivel global. Y hay un estudio que hace una estimación por allá en el 2017 que dice que aproximadamente 5.2 millones de plantaciones de cacao a nivel global necesitan rehabilitación. Y si nosotros lo trasladamos a nuestros países, te voy a ejemplificar con Nicaragua. Nicaragua hoy tiene cerca de 20.000 o cerca de 17.000 hectáreas con cacao. El 45% de esa área cultivada ya necesita renovación, pero esa rehabilitación o renovación no está ocurriendo. ¿Y cuáles son esos criterios que más o menos uno puede visualizar? Mira, tiene que ver con la edad. Biológicamente, la planta de cacao puede vivir 100 años o más, pero económicamente su productividad creo que no puede pasar más allá de los 35 años, siendo productiva y siendo competitiva. Después, términos de densidad, suponete que vos plantás 1.100 plantas por hectárea, siempre hay una mortalidad natural que anda alrededor del 1% anual. Quiere decir que al cabo de unos 10 años voy a haber perdido cerca de 200 plantas de cacao. Tu densidad ya no está en 1.100, está en 800.
Entonces yo creo que hay que mantener esa densidad a medida que vas rejuveneciendo el tejido para que tu productividad no caiga. Pero yo diría que si ya tenés menos de la densidad inicial, ya es momento de intervenir también esa plantación. Productividad es un tema cuestionable. Hay algunos expertos que dicen que por debajo de los 500 kilogramos ya esa productividad no te cubre los costos. Pero después otra vez depende de cuáles otros ingresos tiene un productor, si tiene el pago por servicios ambientales, si por ejemplo vende su grano a la cooperativa y se ahorra todos los costos de procesamiento, solo vendes en baba, o también está ligado a un mercado de chocolates artesanales. Después el tema de incidencia de enfermedades, si tenés un material genético que sufre pérdidas por encima del 50%, ya esa es una señal de que uno tiene que hacer un recambio en la genética. Entonces hay varios criterios que uno puede evaluar e incluir en su diagnóstico para decidirse si vas a rehabilitar, es decir, recuperar la capacidad productiva de la plantación, o realmente vas a renovar, comenzar de cero una plantación de cacao en el mismo sitio o en otro. Aquí el doctor Juan Chávez nuevamente dice: cuando la producción del cacao en África cayó a fines de los 90, Perú aprovechó esa coyuntura con apoyo de USAID. Sí. Bueno, supongo que tiene que ver también con el hecho del tema de sustitución de cultivos, ¿no? Por el tema de la coca, digamos. No es solamente que en África cayó la producción, sino que aquí hubo un programa muy intensivo de sustitución de cultivos, ¿no? que se mantiene en general. Totalmente de acuerdo. Otro comentario acá: el programa andino Acceso, liderado por el IICA a principios del 2000, consideró que relevante para el arranque de la proyección del cacao en el Perú. También GTZ entonces complementaba acciones que se sumaron a las del IICA y USAID. Acá hay algún comentario más, no sé si revisamos alguno. Han puesto Ezio Varese, pone un enlace, pero no lo podemos abrir en este momento. Como ve la rentabilidad a mediano largo plazo del cacao en sistemas agroforestales versus cacao sin sombra para un pequeño productor de menos de 5 hectáreas. ¿Cómo ve esa rentabilidad? Es que necesito más información para verlo de esa manera. Ahora, pero, a ver, si uno quiere compararse con las fincas medianas y con los modelos agroforestales que están produciendo 1 tonelada y analiza qué hace esa finca para producir 1 tonelada, son 5 grandes cosas, al menos como yo lo percibo. Conocen el nombre y apellido de la genética que están cultivando, ¿verdad? Si usted sabe eso, puede hacer arreglos de plantación y acomodar filas dobles y el árbol que va a la par de uno, el otro, para maximizar compatibilidad. Eso todavía no lo sabemos en muchas áreas que cultivamos nosotros en nuestros países. Entonces, conocer el nombre y el apellido de lo que usted quiere cultivar. 2, el esquema de fertilización. Es decir, nosotros promovemos agroforestería bajo el supuesto de que el ciclaje natural de nutrientes es suficiente para sostener una productividad a lo largo del tiempo. Resulta que no. Resulta que ese sistema agroforestal, ese ciclaje, puede proveer de cierta manera nitrógeno, fósforo y algunos otros microelementos, pero carece del potasio, que es el elemento que hace que se mantenga la productividad del cacao. Entonces yo no puedo suponer que solo porque tengo cacao agroforestal mi fertilidad no se va a deteriorar en el tiempo. Si voy a ser orgánico, tengo que garantizarle 1 kilo mínimo de fertilizante orgánico por planta por año para mantener esa productividad. Una tercera actividad son las podas, las 2 podas anuales como regla de oro del cacao, para mantenerlo estimulado en la producción de hojas, el ambiente para la floración, etc. Y después es el tema de manejo integrado de plagas y enfermedades. Si no tenemos ese calendario bien descrito y si no cumplimos con esas actividades mínimas, yo puedo tener un cacao tal en una fase de plena producción 15 años, pero estoy produciendo la mitad del potencial porque no lo manejé como tendría que manejarlo. Entonces yo diría que una productividad competitiva en este momento puede andar cerca de los
700, 800 kilos, además de que uno le pueda sumar los subproductos que vienen del sistema agroforestal, la miel, la fruta, la madera que uno cosecha eventualmente. Por ahí podrían dar un modelo más o menos ajustado a pequeños productores. Muy bien, excelente resumen. Creo que es una excelente manera de terminar tu charla, estimado Luis. Bueno, ahora simplemente agradecer a la participación y bueno, vamos a tratar de tener disponible para quienes no han tenido la oportunidad de participar. Y nada, seguimos en contacto para futuras otras charlas y temas que podamos desarrollar, porque bueno, el cacao es de interés común para el Perú. De acuerdo. Para Claro que sí, Santiago. Con mucho gusto. Yo le voy a hacer llegar la presentación para que usted después la comparta ahí con los participantes. Y bueno, ya la grabación ustedes seguramente le envía a ellos. Yo me comprometo a enviar ese material. Gracias a ti, gracias a Lilica. Le haces por favor presente a Adriana Arciniegas, que fue mi primer contacto, y al Katy, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, Santiago. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.